El Instituto Mexicano de Ciencias de la Educación, José María Morelos, les da la más cordial bienvenida a nuestro 32º Encuentro Nacional de Investigación Educativa, Nuevos Paradigmas en la Educación Digital. Nos acompaña la maestra María Cecilia Sarraraz Gutiérrez, directora general del INSEP, quien nos brindará un mensaje de bienvenida a nuestro encuentro. ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Es un enorme gusto para mí participar, estar en esta fiesta de la reflexión académica, de la apertura de propuestas, que es el 32º Encuentro de Investigación Educativa Nacional con participación internacional. Y hoy es el segundo día. En este segundo día, estar preparados para escuchar la ponencia del doctor Suárez y reconocer mucho incluso el tema, porque a mí me toca de manera especial en este reconocimiento de la compulsión de narrar que nos acompaña, que nos descubre, en donde somos protagonistas de la vida cotidiana y somos consumidores de historias. El título de su trabajo, doctor, me parece particularmente atrayente en estos momentos que vivimos. Me remite desde los cuentos alrededor del fuego, las historias de los abuelos, la transmisión de experiencias, hasta el lugar del docente y cómo la narrativa vuelve la mirada al propio narrador y nos lleva a reconocer lo que es la educación. Doctor, bienvenido, bienvenidos todos. Disfrutemos y le escucharemos con mucha atención y con el gusto de que participe con nosotros y de que venga a enriquecer las propuestas y las tareas que hace el Instituto. Bienvenidos todos y que sea un éxito. Muchas gracias. Les comento la mecánica de participación. Se pide mantener desactivados sus micrófonos, así como en caso de presentar algún problema con su internet, es importante desactivar su cámara para mejor conectividad. Tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Hugo Suárez, representante titular por el claustro de profesores en el Consejo Superior, investigador y docente en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Como moderadora, a la doctora en Pedagogía Crítica y Educación Popular, coordinadora académica de la Red Estatal para la Transformación Educativa de Michoacán, la doctora Magdalena Isela González Báez, con la conferencia Nuevos Paradigmas de Investigación Educativa, Narrativas, Autobiografía y Pedagogía. Sean todos bienvenidos. Adelante, doctora Magda. ¿Sería activar su micrófono? Sí. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido nuevamente, Daniel, al Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, a Michoacán y a México. Es un placer y un honor poder estar presentando a tan importante personaje de América Latina y es un representante de esta narrativa pedagógica tan importante y necesaria para recuperar esa identidad como educadores que somos. Bueno, pasaré a dar un poquito de su currículum porque es bastante amplio, pero bueno, Daniel nace en Buenos Aires, Argentina, en febrero de 1963. Él ha vivido siempre en Buenos Aires y bueno, toda su educación formal la ha llevado a cabo en instituciones de educación pública. Actualmente es profesor universitario y investigador en la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral sobre educación también la llevó a cabo en la Universidad de Buenos Aires. Daniel ha realizado diversas investigaciones y publicaciones en los últimos 20 años y todas estas tienen que ver con la pedagogía y la formación docente, la narrativa pedagógica y los relatos autobiográficos y biográficos, también sobre redes de investigación pedagógica. El interés más grande de Daniel es contribuir a la revitalización del lenguaje educativo y de la pedagogía mediante el estudio narrativo de la práctica pedagógica y de la investigación, formación, acción docente. Daniel Suárez es profesor titular en el Departamento de Ciencias de la Educación y en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires desde hace 30 años. Las materias que imparte en licenciatura, también imparte materias en maestría y en doctorado. Coordina el doctorado en educación en el área interdisciplinaria de formación docente de esa misma facultad. También él dicta cursos y seminarios de posgrado en diferentes países de América Latina, como son Chile, Brasil, Colombia, México, Costa Rica. También en algunos países de Europa, como España y Francia. Y dirige varias tesis de maestría y doctorado en estos temas de la narrativa pedagógica. Sus últimas investigaciones tienen que ver con la experiencia educativa en la escuela y en los bordes del sistema educativo, la articulación de discursos, sujetos y prácticas en la formación del campo pedagógico. Además, Daniel dirige el programa de extensión universitaria desde el 2010, titulado Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas. A su vez, tiene una colección de libros sobre narrativas, autobiografías, biografías y educación. También desde el 2010 forma parte del Comité Académico de la Maestría en Educación, ya mencionada, y del Comité Académico del Instituto de Investigaciones y Ciencias de la Educación. Desde el 2019 coordina el programa específico de doctorado en investigación y narrativa, biografía y autobiografía en la Universidad Nacional de Rosario. En ese programa también dicta seminarios de metodología de la investigación narrativa, perspectivas metodológicas de la investigación narrativa, documentación narrativa de experiencias pedagógicas, así como taller de tesis 1 y taller de tesis 2. También Daniel forma parte de varios comités científicos de revistas muy importantes. No las vamos a mencionar por el tiempo, obviamente. Y bueno, ante nosotros se encuentra, creo, un ícono importantísimo de la narrativa pedagógica a nivel de Latinoamérica. Y le daríamos la palabra para que pueda él ilustrarnos con esta aportación que hace a nivel de Latinoamérica a la investigación narrativa para todos los educadores de este hermoso continente. Bienvenido, doctor, y bienvenidos todos. Bueno, buenas tardes, aquí es la tarde, buenas tardes a todas, a todos. Le agradezco mucho al Instituto Michoacano en Ciencias de la Educación por esta invitación, particularmente a la profesora Cecilia, a la profesora Karen y a la profesora Isela, ¿no? que tan gentilmente me recibieron y me presentaron para este encuentro, ¿no? Espero que lo que pueda decir, bueno, haga conmueva, ¿no? Y movilice también las pasiones pedagógicas vinculadas a la investigación educativa. Lo que quiero comentarles y contarles tiene que ver con lo que en algún momento se llamó un paradigma emergente de investigación en el campo de la educación. Es decir, una forma de dar cuenta de la investigación educativa, de la producción de saberes pedagógicos que reclamaba y reclama su propia especificidad y que disputa sentidos en el campo de la producción de conocimientos educativos, que tiene que ver con la apropiación pedagógica de la investigación narrativa y la investigación biográfica y la posibilidad de desplegar formas de investigación con una activa, protagónica participación de los maestros y de las maestras, ¿no? De aquellos que trabajan cotidianamente en la práctica pedagógica y que por esa posición se encuentran con la posibilidad y la oportunidad de hacer una investigación que tal vez otros actores del campo educativo, del campo académico, se ven más limitados a realizar. Tiene que ver también con una progresiva expansión, ¿no? de las narrativas autobiográficas y biográficas en el campo de la educación, ¿no? Cuestión que se torna más que evidente, sobre todo en América Latina, en el campo de la formación de maestros y de maestras en la formación docente.
tanto en la formación inicial como en la formación continua, en el desarrollo profesional de los docentes. De hecho, en Argentina, por ejemplo, eh, mm, las redefiniciones curriculares de la formación docente han generado lo que se llama el espacios de la práctica, es una especie de corredor formativo, ¿no?, que atraviesa los 4 años de la formación inicial de los maestros y maestras, profesores y profesoras, que está focalizado en aproximaciones de diversos tipos al campo de la práctica profesional. Al menos en Argentina, desde hace ya algunos años, se ha instalado con cierta amplitud y con cierta vehemencia, ¿no?, prácticas narrativas y autobiográficas para encauzar, dirigir, otorgarle sentido a las experiencias de formación que eh, eh, van viviendo los estudiantes del magisterio, los estudiantes del profesorado a lo largo de todo el trayecto. ¿No? En el desarrollo profesional docente también es relativamente fácil encontrar, ¿no?, formas de capacitación o formas fundamentalmente de desarrollo profesional docente que se centran en la producción de saber pedagógico a través de la elaboración de relatos de experiencias, de relatos autobiográficos, de distintos subgéneros o géneros narrativos, ¿no?, como por ejemplo también las cartas o los memoriales, para dar cuenta del proceso, ¿no?, de formación continuada que realizan los docentes cuando reflexionan y narran sus experiencias escolares, sus prácticas escolares en, en- en en el sistema educativo y también, ¿no?, en sus bordes y por fuera de él. En Argentina yo mismo coordino, ¿no?, ese programa de extensión universitaria que se llama Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas, en donde la, la, la red pone en contacto distintos nodos, ¿no?, o nudos de la red, ¿no?, y de colectivos de docentes que asumen la tarea de formarse, de autoformarse, de coformarse en estos ámbitos colectivos a través de la escritura, la circulación, la lectura, ¿no?, y la conversación en torno de relatos de experiencia. También en otros países de América Latina se vienen desplegando estrategias narrativas, de indagación narrativa para vehiculizar procesos de formación, ¿no? Sin ir más lejos, hace un par de días estuve en un encuentro de la Universidad, de la Academia del Humanismo Cristiano del país hermano de Chile, en donde en ámbitos universitarios ya se viene, ¿no?, trabajando con la producción de relatos en los procesos de formación. Lo mismo sucede en Brasil, bastante intensamente, siempre en el caso de Brasil vinculado a la formación universitaria de docentes. Nosotros en Argentina tenemos también la peculiaridad, creo que compartida con México, de que los maestros y las maestras se forman tanto en institutos superiores de formación docentes, de raigambre normalista, como en instancias universitarias. En cambio, en Brasil no, la gran parte, ¿no?, la mayor parte de los programas de formación docente se llevan a cabo en la universidad. Y comento esto porque resulta peculiar la experiencia brasilera por, por el carácter universitario, ¿no?, íntimamente vinculado a la investigación educativa con la que se encara, ¿no?, los procesos formativos para los docentes. También resulta bastante común encontrar en Argentina y en distintos países de América Latina, también en México, ¿no?, redes y movimientos pedagógicos de maestros y profesores que asumen, ¿no?, la gestión, la organización y el desarrollo de programas de formación centrados en la producción de narrativas
biográficas y autobiográficas por parte de los profesores. Es en el campo de la formación docente y también a lo largo y a lo ancho de América Latina encontramos múltiples experiencias formativas en donde la narrativa la narrativa de los protagonistas, ¿no? La narrativa autobiográfica o biográfica de los protagonistas ocupa un lugar central. También en Europa, ¿no? Después de todo, también en la tradición francófona, ¿no? En la tradición francoparlante de Europa, en Francia, Suiza, particularmente, algo también en Canadá, viene desarrollando también toda una tradición, una vieja tradición vinculada a la educación de adultos y a la formación profesional de adultos que ya hace muchos años viene trabajando con historias de vida, ¿no? De esos adultos, ¿no? Como cordón, ¿no? Como estructura medular de los procesos formativos, ¿no? En donde se despliegan también instancias de indagación sobre la propia experiencia y la propia experiencia de formación de los adultos, ¿no? Autores como Gastón Pinot, Pierre Dominicet, Christine Delory-Monberger, ya desde la década del 80 vienen aportando elementos muy interesantes para pensar los procesos formativos vinculados a esta forma de indagación. También en el campo de la investigación educativa, desde hace ya bastantes años y con distinta intensidad, se han venido utilizando recursos y estrategias narrativas y autobiográficas para la producción de conocimientos educativos. Ya desde la vieja tradición de la escuela de Chicago, ¿no? Allá por la década del 20, del 30, del siglo XX, ¿no? Sociólogos y antropólogos tomaron la tarea de conocer en profundidad los ambientes culturales y los marcos de sentido, ¿no? De determinados grupos sociales, indagándolos a través de estrategias que tomaban a la narrativa y a la narrativa biográfica o autobiográfica como un elemento central. O sea que también en el campo de las ciencias de la educación, la incorporación de la narrativa ha sido ¿no? bastante vieja, bastante antigua. Entonces uno se pregunta por qué habla de paradigmas emergentes, ¿no? Cuando en realidad existe ya una larga tradición en investigación educativa que utiliza intensivamente los relatos y los relatos biográficos, autobiográficos, como fuentes y materiales y también como género discursivo disponible para dar cuenta de los resultados de la investigación. Tal vez la emergencia tiene que ver, este surgimiento, tiene que ver con procesos que a partir de la década de 60 han significado de manera notable, ¿no? Las pretensiones epistemológicas de construir conocimientos acerca de la educación. Lo que se dio a conocer como el giro lingüístico, el giro narrativo y el giro hermenéutico, ¿no? Formas que replantearon los términos metodológicos y epistemológicos a partir de los cuales se desarrollan se vienen desarrollando y se desarrollan los procesos de investigación, ¿no? Generan un quiebre y una profunda resignificación de las formas de encarar la investigación. Lo que eran experiencias relativamente marginales se comenzaron a masificar y a expandirse, ¿no? Leonora Fuchs, una intelectual crítica de Argentina, mencionaba esto como la expansión del espacio biográfico a todos los ámbitos de la vida social. También ha tocado a la investigación educativa y ha generado un viraje muy importante en las formas de investigar. Si uno hace un relevamiento, por ejemplo, en Argentina, de la investigación educativa que realizan las universidades nacionales, las universidades públicas de Argentina, va a encontrar rápidamente un fuerte predominio de las estrategias cualitativas y entre ellas de las estrategias narrativas y autobiográficas. Lo que era un recurso, nos va a decir Antonio Bolívar, lo que era un recurso, una estrategia utilizada por marcos disciplinarios otros, o por marcos metodológicos otros, por ejemplo la etnografía,
o la sociología profunda, ¿no? O la sociología de la vida cotidiana, ¿no? Han incrementado notablemente el uso intensivo de los relatos como modalidad de investigación. Y eh, generando también una revisión importante de lo que ya hace muchos años se denominaron reglas del método sociológico, ¿no? En la luz aquella obra clásica de Emile Durkheim, ¿no? Pensando en las formas metodológicas y las estrategias metodológicas para dar cuenta de la construcción de conocimientos científicos en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Anthony Giddens, que es un sociólogo británico, también revisa este viraje, planteándolo como un nuevo paradigma o una nueva ortodoxia en el campo, un nuevo consenso ortodoxo en el campo de la investigación educativa. Nos dice en algunas de sus obras, por ejemplo, en las nuevas reglas del método sociológico o en la constitución de la sociedad, ¿no? Bases para una teoría de la estructuración, nos dice que lo que venía siendo un consenso naturalista, objetivista, funcionalista de la investigación social, ha virado hacia una nueva configuración de criterios que tienen que ver más con considerar a los hechos sociales como realizaciones prácticas de sujetos humanos mediadas por el lenguaje, más que, como recomendaba Emile Durkheim y toda la sociología clásica, de entender a los hechos sociales como cosas, ¿no? Eh, Obviamente desde una perspectiva positivista. Sin embargo, Giddens amplía la consideración y no limita ese consenso ortodoxo, naturalista, funcionalista y objetivista a lo que se conoce habitualmente como positivismo, sino que lo expande a otros campos que se declaran inclusive antipositivistas. Y que el giro lingüístico, y el giro narrativo y el giro hermenéutico han generado una nueva configuración, ¿no? No se trata tanto de explicar, sino más bien de interpretar. Los resultados de la investigación social en general, nos dice Giddens, tiene que ver más bien con la interpretación de las interpretaciones que hacen los sujetos sociales o los agentes sociales cuando hacen su vida. Plantea esta idea fundamental del carácter interpretativo y hermenéutico de toda teoría social y de todo proceso de investigación social y también educativa. El tema es que esta emergencia ha generado también en el campo de la investigación educativa y este viraje o este giro lingüístico, ¿no? Que plantea la necesidad de, de plantear que todo acceso, toda aproximación a la realidad social y a la realidad de las relaciones sociales y humanas está mediada por el lenguaje o por aparatos simbólicos, ¿no? Esta idea de que se trata más bien de interpretar las interpretaciones, ¿no? Que los sujetos humanos construimos para poder habitar y para poder comprender y comprendernos, ¿no? En nuestra experiencia social. Giddens habla de una doble hermenéutica. Los sujetos humanos o los agentes humanos, en tanto obran, en tanto interactúan socialmente, generan interpretaciones acerca de su mundo. La tarea de la teoría social es generar interpretaciones de segundo o tercer orden respecto de esas interpretaciones, en la medida que presupone que esas interpretaciones que ponemos en uso y que disponemos para comprender nuestro lugar en el mundo forman parte también del mundo y son objeto son objeto de nuestras construcciones de conocimiento, ¿no? De ahí la idea de giro lingüístico, de no tener posibilidad de acceder al mundo social sin la mediación de la simbolización y de la interpretación humana respecto de esos mundos. El giro narrativo avanza un poco más y plantea, ¿no? La necesidad o las potencialidades de la
narrativa para dar cuenta justamente de la significación y los sentidos que le otorgamos los seres humanos, ¿no?, al hecho de habitar y experimentar el mundo y de construir nuestros propios mundos. Existe entonces, ya hace bastante tiempo, una clara conciencia del carácter interpretativo de las ciencias sociales, de la investigación educativa y de la necesidad de utilizar justamente recursos y formas de pensamiento y de sensibilidad que nos permitan acceder a través de los relatos y de las producciones simbólicas de los sujetos a sus mundos sociales. Y esto también ha pasado en el campo de la investigación educativa y fundamentalmente de las ciencias de la educación. El uso intensivo de las narrativas autobiográficas, ¿no?, con la posibilidad de generar conocimiento educativo válido, ¿no? Y también del uso intensivo de las narrativas de sí, de las narrativas biográficas y autobiográficas, para acceder a ese espacio de comprensión. Por ende, si seguimos esta línea, podríamos pensar que toda investigación educativa, inclusive la cuantitativa, es interpretativa. No nos vamos a meter en esas discusiones epistemológicas, sino en la conciencia de este uso cada vez más intensivo del relato autobiográfico en el campo de la educación y particularmente en el campo de la investigación educativa. El problema no tiene que ver con eso, sino más bien con la posibilidad y la habilitación a que los docentes, los maestros y las maestras, es decir, los agentes sociales o los agentes educativos o los sujetos pedagógicos, sean los que producen conocimiento, es decir, sean los que producen interpretaciones de segundo orden sobre sus propias interpretaciones. A ver, se acepta plenamente que un antropólogo, que un sociólogo, que un historiador, un psicólogo, utilice no solamente recursos narrativos o producciones narrativas y biográficas como fuentes de su investigación. Está ampliamente aceptado, de manera marginal, hasta la década del 60 y del 70, de manera masiva y progresivamente más extendida, ¿no?, el uso de estos recursos y de estas fuentes. La entrevista narrativa, las historias de vida, ¿no?, alimentaron los procesos de investigación de antropólogos, historiadores, psicólogos, cientistas de la educación. De todos aquellos que se mueven en un campo disciplinario particular, digámosle la sociología, y en sus especializaciones, digamos, para seguir el ejemplo, la sociología de la educación. El tema ahí inclusive fue más lejos, se empezó a aceptar cada vez con mayor tranquilidad epistemológica el hecho de que inclusive los reportes, los informes de resultados de este tipo de investigación se escriban también bajo un género narrativo. La etnografía es un caso ejemplar. Los etnógrafos, o gran parte de los etnógrafos, escriben relatos o historias que dan cuenta de esos relatos de vida, de esos relatos de experiencia. El propio relato del investigador, la propia producción narrativa del investigador, se presenta bajo el efecto de esta doble hermenéutica. Es una interpretación de las interpretaciones que, bajo la forma de relatos, nos regalaron, ¿no?, en entrevistas o en otras instancias y a través de otros instrumentos, los sujetos de la acción. El problema acá no se trata tanto de ese uso intensivo, sino más bien de el problema de definir un paradigma específico de investigación educativa y de investigación social, ¿no?, lo que algunos llamamos enfoque biográfico narrativo o investigación autobiográfica y narrativa. Ya a comienzos de los 2000 del siglo XXI, comienza a plantearse la necesidad de pensar
a la investigación narrativa y autobiográfica no solo como un recurso metodológico utilizado por otras matrices metodológicas o por otras matrices epistemológicas, sino a definir un campo específico de investigación y un paradigma específico de investigación. No solo el uso de estrategias, sino encarar directamente una investigación desde una perspectiva narrativa y autobiográfica. También es muy profusa la literatura respecto de esto. Es bastante generalizado, ¿no? El reclamo de investigadores narrativos por otorgarle legitimidad y validez a este enfoque transdisciplinar, ¿no? Que rebasa los límites, ¿no? Y estrecheces y restricciones de los campos disciplinarios. Para decirlo de otra forma, no se trata de que un sociólogo utilice cada vez más recursos narrativos, sino que un sociólogo encare de manera integral un proceso de investigación narrativa y biográfica, lo que implicaría, en cierta forma, salirse, ¿no? Trascender, desbordar esos límites disciplinarios, ¿no? Hay quienes plantean justamente que este paradigma de investigación, ¿no? Podría ser pensado como transdisciplinar, ¿no? Que se mueve entre disciplinas y a través de ellas. Pero inclusive las versiones más radicalizadas lo plantean como enfoques contradisciplinarios e inclusive algunos otros como indisciplinados. Es decir, como formas de pensar los procesos de producción de conocimiento en contra de los criterios disciplinarios e inclusive algunos como irreverencias frente a esos enfoques, ¿no? Tampoco quiero entrar aquí en la discusión argumentativa, ¿no? En la puja de argumentos que dirimen al campo de la investigación educativa. Porque acá quiero enfatizar otra cuestión. El problema no es tanto que se utilicen las narrativas, sino que sean los propios docentes los que utilicen, se incorporen en un proceso de investigación para investigar su propia práctica. Con argumentos de distinto tipo, con críticas de distinto tipo. Fundamentalmente aquellas que plantean que resulta conveniente, resulta indispensable una formación específica en metodología de la investigación y investigación educativa para llevar adelante investigaciones en el campo educativo. Para decirlo de otra forma, de que un docente abandone la posición de docente para convertirse en un investigador que investiga su propia práctica. Porque también están habilitados procesos de investigación autobiográfica en el campo de las ciencias de la educación. El tema es que ese docente o ese profesor o maestro que investiga su propia práctica debe construir una posición extranjera a la docencia para poder abordar la investigación educativa. Tienen que dejar de ser maestros y maestras para convertirse en investigadores de su propia práctica. Para mí el gran desafío de la investigación narrativa, y aquí sí la emergencia de este paradigma resulta revulsivo, es que sean los propios maestros y profesores los que investiguen su propia práctica sin dejar de ser maestros y profesores. O dicho de otra forma, que para pensarse y proyectarse como maestros y maestros vean la necesidad de investigar reflexiva, narrativa y autobiográficamente su propia experiencia. No como algo ajeno al rol o al papel o a la posición docente, sino como un componente inherente a él. Aquí se vincula toda esta tradición con la tradición de investigación crítica en el campo de la educación, ¿no? El movimiento de docentes investigadores, el movimiento de los docentes intelectuales, o la designación inclusive como investigadores de la propia práctica. Pero el requisito en estos casos es que los maestros, ¿no?, se incorporen a unas reglas de juego, a un juego del lenguaje que no es el propio juego del lenguaje del campo de la pedagogía. Yo creo que la investigación narrativa autobiográfica, entendida como un enfoque específico, permite que los propios docentes, sin dejar de ser docentes a través, ¿no?, de procesos de indagación narrativa y autobiográfica,
¿no?, sean protagonistas de procesos de investigación pedagógica, es decir, de la producción de saber pedagógico a partir de procesos relativamente sistemáticos y metodológicamente controlados de ese proceso de producción. Es decir, acá el desafío se plantea, o la emergencia se plantea de pensar a la investigación narrativa en el campo de la educación como una forma legítima de investigación pedagógica que producen los docentes respecto de su propia práctica y de su propia experiencia. Un campo de producción de conocimiento que está, sin lugar a dudas, regulado por determinadas reglas de composición y por determinados criterios de validación necesarios e indispensables para cualquier proceso sistemático de producción de conocimiento, pero también al mismo tiempo definen la autonomía de la definición de esos criterios en el campo de la pedagogía. Para decirlo de otra forma, como el consenso, los consensos construidos en el campo pedagógico acerca de cuáles son los criterios para validar la producción de ese saber. Sí, o rechazando cualquier iniciativa colonial de otro campo disciplinario. Es decir, de que esa producción de conocimiento educativo, de saber pedagógico a través de investigación pedagógica, narrativa y autobiográfica, elabore sus propios criterios de validación a partir del acuerdo intersubjetivo de los actores del campo de la pedagogía. Así como en el campo de las ciencias de la educación, en el campo de las ciencias sociales, se reclama, ¿no?, por ejemplo, la evaluación entre pares, es decir, que una producción de un antropólogo sea evaluada y validada por los otros antropólogos. En el campo de la investigación pedagógica docente también, el mismo reclamo, es que sean pares los que validen, evalúen y establezcan criterios para evaluar el proceso de producción de conocimiento. Es decir, generar un aparato de producción de conocimiento que esté regulado por las propias reglas de juego que en el campo educativo rigen la práctica pedagógica. Hay autores de distintos países que nos traen elementos para pensar esto. Por ejemplo, Gary Anderson de la Universidad de Nueva York, un amigo y colega del campo crítico, del escueto campo crítico de la investigación educativa estadounidense, un visitante amante de México y de Argentina, habla muy bien el español, él plantea una serie de criterios de validación de estas formas que él llama investigación-acción docente. Y plantea, por ejemplo, la necesidad de estructurar criterios de validez democrática, criterios de validez dialógica, criterios de validez catalítica. Es decir, qué tipo de relación, qué estructura de participación se genera más o menos democrática a la hora de producir conocimiento. O de qué manera esa producción de conocimiento está mediada por prácticas dialógicas o prácticas conversacionales entre los distintos actores. O tal vez, el criterio de validación catalítica, cuáles son los efectos prácticos que moviliza un proceso de producción de conocimiento. Criterios que son específicos al campo pedagógico y que serían triviales o inconsistentes en el campo de la producción disciplinar. No me imagino a sociólogos o licenciados o doctores en ciencias de la educación como yo, cuando estamos en el campo universitario, utilizando estos criterios para validar la producción de conocimiento. Resulta inconsistente estudiar la estructura de participación, que generalmente es muy vertical y directiva en el campo de la producción académica, ¿no?, a partir de estos criterios. Y esto me parece muy importante de resaltar, ¿no?, porque plantea la posibilidad, la necesidad de generar formas propias de producción de saber entre docentes y en el campo pedagógico, en el campo de la praxis pedagógica, que sean legítimos y válidos en ese campo, y que permite no solamente
validar el conocimiento, sino convertir ese saber producido en un saber público, o ese producido por los campos de la especialidad, por los distintos de los campos de la especialidad y disciplinas de las ciencias sociales. Es decir, formas de validación que permitan que ese saber privado construido en la experiencia y en la experiencia de la praxis pedagógica pueda adquirir un estatuto público y sentarse a debatir planteos conversacionales o en formas ecológicas de saber, en ecologías de saberes, con otras formas de saber también producidas y validadas por criterios públicos pertenecientes a otro campo. Para decirlo de una manera más directa, que puedan sentarse a una mesa a conversar, a una mesa o una rueda a conversar, investigadores educativos especializados en las ciencias de la educación, investigadores educativos, maestros y maestras de la práctica, que también han validado de acuerdo a sus propios criterios, consensuados intersubjetivamente y dispuestos públicamente, ¿no? En una mesa de conversación. Esto, por supuesto, rompe con la pretensión monocultural de conocimiento científico, ¿no? De pretenderse, o de conocimiento científico, académico, universitario, de pretenderse como la única forma de saber válida. Y al mismo tiempo plantea un desplazamiento interesante de los maestros y los profesores desde la posición de objetos de conocimiento de investigaciones de otros a la posición de sujetos de conocimiento e interlocutores válidos para resolver, ¿no?, en un marco conversacional, cuestiones críticas de la educación que ni la investigación especializada ni la investigación docente pueden resolver solas, ¿no? Esta idea de ecología de saberes, ¿no?, que plantea Boaventura de Sousa Santos en Epistemologías del Sur, su obra más conocida, pero también por todo el movimiento decolonial latinoamericano y del sur global, ¿no?, están tironeando en esta consideración y están redefiniendo el campo de producción de conocimientos. En ese sentido, resulta emergente esta propuesta de investigación educativa. Entonces, ahora bien, estas dos cuestiones tienen dos ribetes. No sé si tengo tiempo para desarrollarlas, pero voy a plantearlas al menos muy sintéticamente. Por un lado, esto demanda plantear la especificidad del saber pedagógico, de considerar al saber pedagógico como una forma de conocimiento educativo que es específica e irreductible. Es decir, que tiene sus propias reglas de composición, se compone de una determinada manera, se construye de una determinada manera, ¿no?, por un lado, y por otro lado, como formas que no pueden ser reducidas o no requieren ser reducidas a otras formas de saber para validarse como conocimiento. Es decir, de no pensar tan solo los relatos de experiencia, los relatos de sí, los relatos autobiográficos de los docentes, como fuentes de investigaciones de otros, sino como un recurso metodológico que, de manera relativamente sistemática y mediado por criterios y reglas de composición, construye conocimiento sobre la propia práctica y la propia significación otorgada a la experiencia. Entonces, esta especificidad del saber pedagógico como una forma irreductible de saber se fundamenta también en otras cuestiones, ¿no? En principio, pensar que el saber pedagógico tiene que ver con, o se refiere a la transmisión cultural y la recreación culturales y a la formación de sujetos, cuestión que rebasa por mucho los límites del sistema escolar y de la propia escuela, pero que se manifiesta escolarmente con la expresión hacer escuela, hacer experiencia educativa, hacer aula. Es el saber que refiere a esas formas particulares y generalmente locales situadas de producción de saber.
Es un saber que se construye a partir del saber de experiencia, pero que no se confunde con él. O sea, el saber experiencia, ¿qué es ese saber hacer escuela, saber hacer aula, saber hacer experiencia educativa, que se construye junto con otros en la práctica escolar, es el fundamento del proceso de elaboración de saber pedagógico, al menos desde mi perspectiva. No es lo mismo que saber pedagógico. El saber pedagógico es el resultado de un proceso de indagación que parte de ese saber de experiencia. O sea, tiene una vinculación directa con la práctica, con las experiencias de la praxis pedagógica, pero no remite tan solo o no confunde o identifica el saber de experiencia con el saber pedagógico. El saber pedagógico se construye a partir de ese saber artesanal, de ese saber de oficio, pero no es exactamente el mismo. Justamente adquiere estatuto público en la medida en que ese saber de experiencia es interpretado por los mismos aquellos que lo producen, en un proceso espiralado de interpretación, ¿no?, que activa y redefine la doble hermenéutica que planteaba Anthony Giddens y al cual me referí hace un momento. Entonces, es un saber que se construye a partir del saber de experiencia, pero que además tampoco resiste, ¿no?, las restricciones y límites de los campos disciplinarios. También estas perspectivas pretenden vitalizar o revitalizar la pedagogía, de recuperarla como un campo de saber, de experiencia, de subjetivación y de discurso, ¿no? No puede estar encorsetada por los límites de los campos disciplinarios. Más allá de que los campos disciplinarios han generado un saber y un conocimiento muy pormenorizado y muy rico respecto de esa experiencia. No se trata de reemplazar esa investigación, sino de ponerla a conversar con aquella otra investigación que pueden hacer los docentes sin dejar de serlo, sin convertirse en un sociólogo o un antropólogo, sino siendo tal vez más legítimamente docente, un docente reflexivo que investiga a través de la narrativa autobiográfica su propia experiencia escolar. Es decir, que también acá asistimos a un saber que es transdisciplinario, a una forma de saber que se construye muchas veces anti o contradisciplinarmente y que muchos, sobre todo las versiones más radicalizadas de la pedagogía crítica, lo piensan como un saber indisciplinado. Y aquí, justamente en este carácter no disciplinario y tal vez un tanto más difuso, ¿no?, es donde se genera una zona de contacto muy interesante entre la investigación narrativa y autobiográfica de la educación y la investigación pedagógica protagonizada por docentes. El segundo momento, la segunda cuestión que quería apuntar, simplemente para después abrir y para generar, espero yo, alguna inquietud, es la idea de pensar a estas formas de investigación narrativa y autobiográfica como investigación pedagógica. Es decir, como una forma de investigación que permite generar interpretaciones y comprender la experiencia educativa, ¿no? Hay un autor español muy querido y muy leído que es José Contreras, Pepe Contreras, que plantea justamente esto, la posibilidad de pensar una forma de investigación pedagógica orientada a comprender y a comprendernos en la medida en que somos sujetos de la acción y de la experiencia pedagógica. Plantea una relación muy cercana entre narrativa y experiencia y la posibilidad de dar cuenta de la propia experiencia pedagógica a partir de indagaciones narrativas, ¿no?, que desmonten e interpreten el sentido que nosotros mismos les otorgamos a la experiencia educativa mientras la vivimos. Y que justamente plantea la posibilidad de que ese saber de experiencia desplegado en la práctica, construido en la práctica, adquiere un estatuto público y se valide como una forma de saber legítima. Para eso,
resulta necesario generar esos criterios de validación propios, a los cuales ya me había hecho referencia, que sin lugar a dudas entran en diálogo con otras modalidades de investigación educativa. Por ejemplo, la etnografía, la etnografía escolar y la etnografía de la educación ofrecen muchísimos elementos que pueden ser apropiados por los nuevos criterios de validación. Esta idea de documentar lo no documentada, ¿no? Que la tradición etnográfica, fundamentalmente la mexicana, la de Elsie Rockwell, nos ha enseñado, esta idea de que la etnografía viene a documentar la experiencia educativa, también puede entrar en diálogo y puede informar, inclusive influenciar los criterios de regulación y de validación del saber pedagógico, ¿no? La idea es que acá el que documente la experiencia educativa no sea un antropólogo o que no sea necesariamente un docente devenido en antropólogo, sino más bien que sea el propio docente, a través del relato, el que pueda, del relato autobiográfico, que el que pueda documentar la experiencia escolar desde su particular punto de vista. Sin lugar a dudas, la investigación biográfica narrativa también ofreció muchísimos elementos para este tipo particular de investigación pedagógica. Pero también la investigación acción participante, ¿no? En donde se plantea la posibilidad de que sea el sujeto de la acción el que investiga su propia práctica, ¿no? Orlando Falsborda o Paulo Freire, o toda esa tradición, la tradición de la educación popular centrada en la investigación acción participante, también conversa con estas modalidades de investigación pedagógica, narrativa y autobiográfica por parte de los docentes. Y ni que hablar de la investigación acción docente, ¿no? O de también experiencias colectivas en donde se ha incorporado no solamente activamente a los docentes en los procesos de investigación, sino que ellos mismos generan sus propios procesos, como puede ser la experiencia movimentista de la Expedición Pedagógica Nacional de Colombia, ¿no? Que elaboró toda una serie de dispositivos de indagación, por supuesto, en diálogo con otras, con las ciencias de la educación, ¿no? Y con la investigación ya consolidada de esos campos, ¿no? De la investigación educativa, para que los propios docentes, definidos como expedicionarios o como anfitriones, se encuentren para producir conocimiento educativo o saber educativo que caracterizan siempre como situado, como georreferenciado, como una forma de conocimiento local. De hecho, ¿no? La Expedición Pedagógica Nacional, en el proceso de sistematización de ese saber y de ese conocimiento, ha planteado la posibilidad de pensar a la pedagogía como geopedagogía, como una forma de saber anclada y fundamentada en el espacio local, como una forma de conocimiento local y situado, que a pesar de ser singular y geográfica y culturalmente referenciado, pueda resonar en el espacio público, no como lo hace el resto de la investigación cualitativa, ¿no? Y la investigación interpretativa, que toma casos específicos y a partir de ellos elaboran conceptos, conceptualizaciones y desarrollos teóricos. O la misma red de docentes que hacen investigación desde la escuela, que tiene presencia a través de la red RETE en Michoacán y en donde hay distintos nodos de esta red, también en México y en toda América Latina, que plantean justamente distintas formas, distintas estrategias para que los docentes investiguen, siendo docentes y reafirmando su identidad profesional como docentes, no produzcan saberes pedagógicos que puedan disponer públicamente y que puedan incidir inclusive en las tomas de decisiones de política educativa. En el caso de mi experiencia, nosotros hemos desplegado lo que hemos llamado documentación narrativa de experiencias pedagógicas, en donde justamente las prácticas narrativas ocupan un lugar fundamental. Muy rápidamente, le pedimos a los docentes que relaten sus experiencias pedagógicas aquellas experiencias que por algún motivo pedagógico resultaron importantes en su trayectoria profesional y los invitamos y las invitamos a que le indaguen en la misma medida en que la narran. Pero
que plantea al mismo tiempo no solamente la escritura de ese relato, sino la inscripción de ese relato en una suerte de espiral hermenéutica colectiva que pone en tensión aquella pretensión de la doble hermenéutica, en donde el investigador investiga en un nivel superior, investiga interpretando las interpretaciones de nivel inferior, ¿no?, de los docentes y los profesores. Muy por el contrario, lo que se plantea es que en colectivos de docentes narradores, los docentes puedan encontrar un ámbito en donde dar a leer su propio relato, recibir la lectura y la recepción de otros docentes que también están investigando su propia práctica y que bajo la forma de comentario les devuelva sus hipótesis interpretativas, la posibilidad de conversar en un dispositivo colectivo, ¿no?, y a través de relaciones horizontales, ¿no?, conversar y confrontar y poner en tensión las hipótesis interpretativas de ese colectivo junto con la del docente narrador. Es decir, acá la interpretación de interpretaciones no lo resuelve un investigador en función de su posición privilegiada en la jerarquía del saber, sino que más bien es el colectivo de docentes narradores que investigan su propia práctica la que configuran, ¿no?, esta posibilidad de que el docente narrador indague su propia experiencia e indague el lenguaje que utiliza para dar cuenta de esa experiencia, en una instancia colectiva, en donde lo singular de la experiencia y lo colectivo del recaudo metodológico de la investigación ampara y cuida la producción de saber, y en donde lo singular se alimenta de lo colectivo y lo colectivo manifiesta la pluralidad de experiencias de indagación y de experiencia, ¿no?, que plantean los docentes en el espacio colectivo de esa comunidad de pares. Entonces, no se trata tan solo de escribir, sino también de leer, de comentar y de conversar. No se trata de producir saber tan solo con la escritura del propio relato, sino también leer los relatos y comentar los relatos de otros. Es decir, como recaudo metodológico resulta necesario la configuración de una comunidad de interpretación que dé pistas sobre la ulterior indagación de la experiencia que media la producción de un nuevo relato, pero también da pistas acerca y permite indagar, ¿no?, los propios recursos discursivos y narrativos que utilizamos para darlo. Porque no se trata tan solo de validar la palabra del docente a través de estos procesos de investigación, sino que estos procesos de investigación nos permita a los y las docentes no solamente de construir la experiencia para reconstruirlo en el relato, sino también de construir, de colonizar las formas habituales que tenemos para nombrarlo y darle sentido. Se indaga no solamente la experiencia, sino también el lenguaje de la experiencia, permitiendo esta revitalización del campo pedagógico, esta vivificación de la experiencia educativa a partir del saber construido por los propios docentes respecto de su propia experiencia. Entonces, por supuesto, merecería mucho más tiempo contarles los secretos y las vicisitudes, ¿no?, de esta producción singular, individual y colectiva en colectivo de docentes narradores. Pero lo importante es retener es que ahí se abre todo un campo de exploración muy interesante, emergente, para evaluar, ponderar y tratar de proyectar la posibilidad de que los docentes y las docentes, en tanto que docentes, podamos investigar nuestra práctica sin tener que bailar el baile que bailan en otros campos, sino bailando nuestro propio baile, pero tratando al mismo tiempo de explicitar, como hacen la investigación educativa, ¿no?, académica, universitaria, ¿no?, con sus propias reglas y sus propios criterios. Después de todo, ni la investigación educativa, ni la investigación educativa de raigambre positivista y tecnocrática ha resuelto los problemas de la educación,
ni los docentes a partir de su saber de experiencia lo han logrado hacer. Tal vez sea el momento de generar una ecología de saberes en donde distintas formas de saber, distintas experiencias de producción de conocimiento y distintas formas de conocimiento educativo puedan sentarse a conversar para resolver los problemas que nos deparan el futuro. Así que acá me parece muy importante, y con esto cierro para dar lugar al intercambio, me parece muy importante pensar como paradigma emergente a esta posibilidad de investigación pedagógica, narrativa y biográfica de los docentes, y no como una alternativa, ¿no?, que viene a reemplazar otras formas de saber ya consolidadas. Muy por el contrario, lo que aquí se está planteando es una alternativa a las alternativas y transversalizar el problema y plantearlo de otra manera. ¿Es posible pensar que los docentes investiguen su propia práctica en función de criterios de validación propios? ¿Es posible pensar la posibilidad de una ecología de saberes en donde distintas formas de saber confluyan en una conversación donde cada experiencia singular pueda confluir en un espacio común, un espacio colectivo, un espacio conversacional, para hasta ahora solo no hemos podido resolver? Bueno, la respuesta nuevamente va a estar en la experiencia. Muchos de nosotros estamos embarcados en esa posibilidad, que significa también acercar a la academia, horizontalizar a la academia respecto de los docentes y generar la posibilidad de una conversación para poder habitar el mundo de la educación todos juntos y tal vez encontrar soluciones y formas de conocimiento que solos o aislados no podemos producir. Muchas gracias. Creo que me fui del tiempo. Sí, muchísimas gracias. En este momento habilitamos el espacio, las preguntas y comentarios que me voy a permitir dar lectura. Bueno, Cecilia Soberano comenta, es un excelente tema. Nos envían saludos de nuestras sedes y de nuestros planteles, de Los Reyes, de Paracho, La Piedad, Jerécuaro, Guacamayas Lázaro Cárdenas, La Huacana, Zitácuaro, Venustiano Carranza. Dice que es un tema muy, muy interesante y muchas felicitaciones. También me permito leer, hay una pregunta donde dice, ¿qué diferencias y semejanzas existen entre este paradigma y la etnografía? Buena pregunta. A ver, la diferencia fundamental, lo voy a decir de una forma un poco irónica, es que la etnografía la hacen etnógrafos y este tipo de investigación lo hacen docentes. Hay muchos que piensan, ¿no? Inclusive mi amigo Gary Anderson me lo planteaba, me dice, lo que vos hacés, lo que hacen los docentes, son autoetnografías. Y el problema que tenemos es que la antropología define sus propios criterios de validación. Discute entre antropólogos qué es válido y lo que no es válido. Y los antropólogos pueden ser docentes, pero son fundamentalmente antropólogos. Cuando hacen investigación etnográfica, conversan y hablan, ¿no?, con antropólogos. Acá cosas que me parece fundamental. Yo también hago etnografía de la educación. Yo también hago estancias y tomo relatos, hago entrevistas, hago estancias, trabajo de campo. Hace un tiempo lo hacía mucho más intensamente. Y me parece una forma preciosa, valiosísima de producción de saber. Pero en cambio la investigación, o al menos la documentación narrativa de experiencias pedagógicas como investigación pedagógica, plantea una cosa diferente. Plantea que la producción de este saber no tiene que ver con los criterios de validación de la antropología, sino la del campo pedagógico. Acerca la producción de conocimiento educativo legítimo a la práctica pedagógica de los sujetos que la habitan. Además, hacer etnografía, me consta, implica meterse en un mundo simbólico extranjero. Es decir, meterse en el mundo del en el pensamiento de los antropólogos. Para hacer etnografía es absolutamente necesario leer a Malinowski, a Radcliffe Brown, a los clásicos y a los nuevos clásicos de la antropología. Cosa que me parece fantástica, inclusive para la investigación pedagógica.
Pero en el campo de la investigación pedagógica, mi sugerencia o el criterio sería que no, que, que lo que hay que leer fundamentalmente son relatos de experiencia escritos por educadores y pedagogos, desde el poema pedagógico de Makarenko, pasando por los relatos de experiencia de Montessori, pasando por toda la producción narrativa de la Escuela Nueva, de Summerhill, de toda esa vasta experiencia vinculada a la experimentación pedagógica. O sea, no es nuevo tampoco el uso de la narrativa en el campo de la pedagogía para dar cuenta de ese saber pedagógico. O, por ejemplo, en Argentina, leer los relatos autobiográficos del diario de ruta del maestro Iglesias, que es un maestro que vivió durante muchos años y experimentó el hacer escuela en una escuela rural y que documentó narrativamente esa experiencia, generando un conocimiento valiosísimo, aunque situado de esa experiencia, un conocimiento público en la medida que se dispuso públicamente, entró en conversación especializadas y participó en el debate público, más allá de que esa experiencia haya sido singular, individual y localizada, ¿no? Ahí sí hay un punto de aproximación con la etnografía muy cercano, ¿no? Que también la etnografía pretende producir un conocimiento público a partir de la publicación y disposición pública de ese conocimiento local que se produce localmente en las comunidades o en las culturas nativas, como suelen plantear, ¿no? Y aparte porque la antropología plantea esto, ¿no? La necesidad de extrañarse del mundo, ¿no? De ser un extranjero en ese mundo que logra traducir, ¿no? Incorporarse en las redes simbólicas de ese mundo cultural y que es capaz de transmitirlo acá, ¿no? Históricamente a Occidente o a las metrópolis del imperio, ahora, ¿no? A partir del proceso de democratización y de descolonización del conocimiento antropológico para conocer inclusive el propio mundo. Pero las reglas de composición son antropológicas, no pedagógicas. El criterio de validación dialógica tal vez ahora haya empezado a discutirse en el campo de la antropología, pero los equipos de investigación de los antropólogos son, por lo general, están estructurados con estructuras muy verticales, en donde el criterio de validez democrática se desvanece o resulta inconsistente. En cambio, en el campo de la práctica pedagógica es un criterio fuertísimo. También producen conocimiento local, pero lo hacen no sobre una cultura nativa, sino sobre la propia cultura, sobre la propia experiencia pedagógica de los docentes. Obviamente hay una conversación pendiente o una conversación que se viene dando entre la antropología de la educación y la pedagogía. Sin embargo, no recuerdo la advertencia de Elsie Rockwell, la antropóloga, ¿no? Mexicana, que tantos nos has enseñado a la investigación cualitativa en América Latina. De hecho, mi maestra, que fue una antropóloga etnógrafa, Graciela Batallán, estuvo formada con Elsie Rockwell y toda esa generación de antropólogos e investigadores cualitativos de la educación. Solo que el conocimiento que producían era un conocimiento antropológico, legítimo, válido, por supuesto, valioso, sin lugar a dudas. Es literatura de cabecera para mí. Sin embargo, lo que estamos defendiendo aquí es que los propios docentes, sin convertirse en antropólogos, tengan la posibilidad de producir un saber que es específico y que tiene que ver con la interpretación y la transformación del saber de experiencia en un saber pedagógico público. Un saber que no tiene que ver directamente con la pretensión de objetividad o de distancia que plantea la antropología, sino que más bien se incorpora muy activamente en la práctica pedagógica. Por eso es investigar. También se puede pensar estos dispositivos como investigación-acción docente, porque esa producción de conocimiento, de saberes, resignifica la propia experiencia, resignifica la propia práctica y permite pensarla de otra manera.
impactando sobre la práctica y sobre los resultados de la acción educativa, del acto educativo. No se piensa el saber de antropológico, el conocimiento antropológico como un saber orientado a la acción, sino más bien se valida por criterios que no tienen que ver con esto, por ejemplo, con la validación catalítica, con, con un conocimiento o una forma de saber que se valida por los efectos que tiene sobre la práctica que investiga. Por aquí hay otra pregunta, doctor Daniel, en donde nos dice, ¿a qué se refiere cuando hace referencia a la mirada observación de tercer orden? No, eso lo plantea Anthony Giddens cuando plantea el giro interpretativo en el campo de las ciencias sociales. Dice, las investigaciones sociales cada vez pretenden explicar menos y cada vez más interpretar, ¿no? Este es el giro interpretativo. Lo que pasa es que la interpretación del investigador social es una interpretación de segundo o tercer orden, o sea, una interpretación de las interpretaciones de los sujetos de la acción. Por ejemplo, un antropólogo que se mueve en el giro narrativo y en el giro interpretativo, hermenéutico, lo que va a hacer es tomar los relatos, va a considerar los relatos de los docentes como interpretaciones del mundo de ese docente y va a interpretar esa interpretación. O sea, es una interpretación de segundo o de tercer orden, ¿sí? Que se plantea de alguna manera como una jerarquía de saberes. Los sujetos humanos, los agentes sociales, los docentes, construyen significados e interpretaciones sobre su propia práctica en la medida en que la hacen, reconocen. Lo que hace el antropólogo es interpretar esas interpretaciones. En cambio, en la investigación narrativa y autobiográfica, o al menos en la documentación narrativa, no se plantea. El que cierra la interpretación no es un antropólogo, es un maestro que interpreta sus propias interpretaciones respecto del mundo. Esto que para los antropólogos resultaría cuasi inadmisible. Por eso la necesidad de plantear la especificidad, lo específico del saber pedagógico y lo irreductible del saber pedagógico. No es un saber que se reduce a ser interpretado por el saber antropológico, sino que reclama legitimidad propia, entidad, legitimidad y validez propia. Por eso se trata de revitalizar el saber pedagógico y el campo pedagógico como territorio, o la pedagogía como campo, territorio de experiencia, saber y discurso y también de subjetivación. Porque esto implica también un desplazamiento de los docentes de ser objeto o sujeto de investigaciones de otros para convertirse sujetos que investigan su propia experiencia y en función de criterios propios del campo educativo o pedagógico y no tanto de los criterios antropológicos. Ojo, no para decir que esas formas de saber no son valiosas o no son válidas, sino para generar otras formas de saber, ¿no?, llevadas a cabo o elaboradas a través de otras experiencias de investigación y por otros sujetos en el campo. Este posicionamiento se ve inclusive gráficamente en los reportes. Uno toma un reporte de una investigación cualitativa, no hablemos de antropólogos, una investigación cualitativa, y los relatos de los docentes aparecen en las fuentes, como fuente. Y generalmente el docente que nos da ese relato es reducido al anonimato. Generalmente se llaman XX1, XX3, o se le ponen seudónimos. ¿Por qué? Porque se supone que el investigador toma el relato como un insumo para su investigación. Este tipo de proceso plantearía que los docentes sean autores de sus propios relatos
y por ende que no sean condenados a ocupar un lugar anónimo en las fuentes, sino que empiecen a ocupar legítimo, con nombre y apellidos, reconociendo su autoría en la bibliografía de los estudios de otro tipo. No, obviamente que los antropólogos o a los sociólogos o a los historiadores les viene muy bien considerar esos relatos, pero considera esos relatos una vez que estos adquirieron, yo diría, adquirieron estatuto público. Es decir, que el docente se ratifica en su identidad, en su nombre y apellido como docente y como productor de saber, no simplemente como un dador de representaciones, creencias, supersticiones y formas de evaluar, de conocimiento, de saber acerca del mundo. Aquí también se plantean dos cosas: una horizontalización de las relaciones de saber y de poder. Su propia producción tiene que citarlo, ¿no? Le exigimos que lo citen. Bueno, lo que está planteando la publicación de estos relatos y el reconocimiento de la autoría es que el antropólogo también cita al docente y no que lo considere tan solo una fuente o un entrevistado o la producción de una forma de interpretación de nivel inferior. Este es uno de los temas. El otro, la consecuencia, es una consecuencia epistemológica medular o epistemopolítica medular, que ya viene siendo trabajada no por mí, sino por todo el campo de la investigación crítica, ¿no? Que es la idea de la pluralidad epistémica. Es decir, que no existe un discurso y un criterio único de validación de conocimiento, ¿no? Que es el científico, sino que plantea el reconocimiento de otras formas de saber, de otras formas de experiencia, de otras formas de subjetivación, que al ser reconocidas plantea una cierta horizontalidad. Acá Boaventura de Sousa Santos lo plantea de una manera muy bella en un libro que se llama hacia un nuevo paradigma, hacia una ciencia posmoderna, ¿no? Porque critica la ciencia moderna en el sentido de esta pretensión de ser la única, que tiene la ciencia de ser la única forma válida de saber y que ha provocado el desplazamiento, entre otras cosas, de la pedagogía hacia los bordes de la consideración especializada, ¿no? Ha marginalizado como una forma residual de saber y se ha erigido a sí misma como una forma de saber, ¿no? Que inclusive ha matado otras formas de saber y otras experiencias de saber. Boaventura de Sousa Santos lo llama epistemicidio, ¿no? El asesinato masivo de formas de saber, ¿no? Fuera fuerte, pero bastante gráfico. Entonces él plantea que la ciencia moderna se ha construido en contra del sentido común, ¿no? Bourdieu, en el oficio de sociólogo, lo plantea netamente: el objeto científico es el resultado de la crítica de los objetos del sentido común. O sea, se construye, ¿no? La ruptura epistemológica de Bachelard, ¿no? Se construye en contra del sentido común, en contra de la opinión. Lo que plantea Boaventura de Sousa Santos es una segunda ruptura epistemológica, es decir, la reconciliación del conocimiento científico con las formas de saber del sentido común, del saber popular, del saber milenario, del saber de los pueblos originarios, del saber que ha sido desplazado a un lugar marginal y subordinado en las relaciones de saber y de poder de conocimiento a través de estas operaciones de saber del conocimiento científico. Es decir, no plantea la desaparición del conocimiento científico, sino está planteando la posibilidad de estructurar otra ciencia crítica que sea capaz de conversar con otras formas legítimas de saber, ¿no? Y le plantea ejemplos no de las ciencias sociales, sino tal vez de las ciencias naturales y experimentales. Plantea el estudio de la biodiversidad, ¿no? De punta, requirió entrar en conversación con el saber de los pueblos originarios para acceder a formas de saber que le eran completamente ajenas. Y ambas
ni el conocimiento científico de punta acerca de la biodiversidad resolvió el problema de de vivir la biodiversidad, ni tampoco el saber milenario de los pueblos originarios ha logrado resolver el problema de actual, contemporáneo de la biodiversidad. Dice Boaventura de Sousa. Todo ese saber milenario se destruyó con las bolsitas de polietileno. La biodiversidad, por el propio uso de los pueblos originarios del polietileno, se ha dispersado la posibilidad de esa forma de saber. Entonces lo que plantea es, aún, ¿cómo resolver los problemas de la biodiversidad? Dice Boaventura, generando una ecología de saber, una conversación productiva entre las formas especializadas con el conocimiento educativo, del conocimiento científico de punta, con las formas de saber popular milenario, ¿no? Que plantea otras formas de saber, no un saber objetivo alejado, sino un saber hacer, un saber habitar la biodiversidad, ¿no? Lo plantea legítimamente como una forma de saber diferente al científico, que tiene que ver con cómo habitar en armonía con el mundo, ¿no? En el hemisferio sur, en América del Sur, lo llamamos la Pachamama. Esta vinculación orgánica del sujeto no solamente con los otros sujetos humanos, sino también con el mundo natural, el mundo animal, el mundo geológico inclusive, como una unidad indivisible, con cosmovisiones que son muy eficaces para plantear ciertas formas de vida y ciertas formas de habitar el mundo, pero que han sido desplazadas no por la irrupción, bueno, de formas coloniales primero, de un capitalismo depredador después, de formas de colonización, de colonialidad de saber y de poder, que han dicho que eso no es saber, que han dicho que eso es creencia, superstición, magia, superstichería. Hoy por hoy, creo que se va tomando cada vez más conciencia de que la ciencia no ha podido, la ciencia moderna, no ha podido resolver los problemas de la modernidad. Y que tal vez deba bajar el copete, como decimos en Argentina, y aceptar que existen otras formas de saber mucho más potentes que la propia para habitar el mundo. Entonces se trata Doctor, aquí no tanto de descartar el saber científico, sino de pensarlo de otra manera, y pensar las ciencias de la educación, ¿no?, de otra manera, en conversación con otras formas de saber propias de los docentes, ¿no?, para ver si juntos podemos resolver los problemas pedagógicos que no están resueltos. muchas gracias, doctor. Por aquí también hay muchas felicitaciones. Doctora Isela, no sé si quiere hacer alguna intervención. Sí, creo que para ir cerrando, me parece que ha sido una extraordinaria conferencia magistral que nos ha compartido Daniel. Y bueno, creo que en este momento Daniel y compañeros que nos están escuchando, que han sido partícipes en esta conferencia, este nuevo paradigma de la narrativa biográfica y autobiográfica nos invita a hacer un desplazamiento, a romper con los paradigmas que ya tenemos y hacernos sujetos de nuestra propia práctica. Y creo que es el momento de esa emancipación y esa decolonización que nos han impuesto, ¿no? Y creo que es una invitación también a que las instituciones formadoras de docentes puedan desplazarse y tengan oportunidades de otros paradigmas para las nuevas generaciones. También creo que este paradigma nos ubica, como lo dice Giroux, como intelectuales orgánicos, como intelectuales críticos, como aquel sujeto que retoma su práctica, retoma su experiencia y la hace aprendizaje o la hace saber para otros. Pues la verdad que nos quedamos con ganas de luego hacer un taller y poder llevar a cabo algunas narrativas. Creo que se queda por ahí pendiente. Y bueno, en nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y de todos los que estamos aquí presentes, no nos queda más que darte un agradecimiento muy fuerte, fraternal, hasta la Argentina. Y bueno, esperemos que no sea la última vez. Queda pendiente ahí, doctora Karen, el taller, ¿eh? Saludos y abrazos. Bueno, muchas gracias, Isela. Desde acá también un abrazo sureño desde el sur
un abrazo tan grande como toda América Latina para llegar hasta allá, ya que no pude estar presente. Mi ilusión era volver a México este año. Hace ya, justamente el Facebook me reveló que hace un año estuve por allá, como forma de recuerdo, ¿no? Y la verdad que se extraña, ¿no? También es importante, y con esto termino, ¿no?, revalorizar también las narrativas autobiográficas para documentar esta experiencia, la experiencia de la interrupción pandémica, ¿no? También se ha notado en Argentina, han surgido muchísimas iniciativas de narrar historias, contar relatos para dar cuenta, ¿no?, de lo que nos está sucediendo, de nuestra experiencia pandémica, ¿no? A través de formas que tal vez las modalidades más convencionales no logran apropiarse o aprender. Así que les agradezco muchísimo la oportunidad. Cecilia, Karen, Isela, compañeras, compañeros, será hasta la próxima, que espero sea con un mezcalito en tierras michoacanas. Claro que sí, doctor Daniel. Y fíjate que nos dejas el gran reto que ya hemos platicado en distintas ocasiones, porque en el instituto uno de los programas más fuertes que tenemos es el de la licenciatura en pedagogía. Y además tú sabes, como platicamos el año pasado que estabas por acá, justamente las ciencias de la educación. Entonces tenemos especialistas en las ciencias de la educación, tanto en sociología y en otras áreas, pero me parece interesante el posicionamiento que haces de pedagogía, justamente para poder hacer o establecer este diálogo horizontal, ¿no? Porque desde dónde hacemos ese diálogo horizontal si no tenemos esta generación, esta producción, esta validación del conocimiento. Exacto. Entonces, esta idea está totalmente clara y la tomamos en esa responsabilidad institucional, en esa responsabilidad de la vida académica que tenemos acá en el instituto, porque hace falta legitimizar ese saber pedagógico que todos nuestros docentes que estudian un posgrado, que todos nuestros egresados de la licenciatura en pedagogía están generando y que están ahí, ¿no? Saliendo a la jungla, saliendo a esos espacios con ese conocimiento, pero sin esta metodología clara sobre cómo hacerlo, cómo hacer esta doble interpretación de la que nos hablabas. Entonces nos dejas un reto enorme. Hay varias necesidades sobre la posibilidad de una asesoría, un acompañamiento para contigo, que también ya habíamos platicado en algún momento, que ojalá pudiera hacerse. Y pues bueno, aquí está nuestra directora general. Yo quisiera comprometerla a que apoyemos e impulsemos esta legitimación de la pedagogía desde el instituto y que además podamos impulsar esta documentación narrativa para posicionar al instituto y a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros egresados, tanto de licenciatura como de posgrado, porque este conocimiento desde lo local, desde la validación de pares y los colectivos, nos puede dar una voz firme, una voz fuerte, no solo al interior de la educación, sino con otras ciencias y esta cosmovisión, ¿no? Esta vida, este mundo mundial en el que estamos y nos puede dar esta certeza que requerimos a nivel académico. Entonces, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Aceptamos el compromiso, doctor Daniel. Gracias por todo. Chao, gracias a ustedes. Pues con esta última intervención, pues bueno, a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, agradecemos su participación, doctora Isela, y hacemos un reconocimiento. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.